Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy agradecida de la convocatoria a este webinar. La verdad es que ha sido muy interesante la discusión que hemos tenido con los panelistas. Y bueno, les voy a hablar de la indicación de profilaxis antibiótica en la dilatación del tracto urinario. La profilaxis siempre ha sido un tema bastante controversial, un tema que ha ido cambiando con el pasar de los años, porque todos conocemos sus beneficios, pero también sabemos las consecuencias negativas del uso indiscriminado de la profilaxis. Y por lo tanto es importante su uso racional, y ahí viene la importancia y la unión con lo que habló el doctor Álvarez previamente, de estas clasificaciones donde también nos permiten identificar algunos grupos que se benefician del uso de la profilaxis. Aquí yo puse esto en forma bien genérica, pero está claro que tenemos como dos escenarios. Cuando tenemos la ecografía antenatal y solamente esos datos, eh, podemos, dentro de estos grupos, ¿cierto?, de alto, mediano y bajo riesgo, podemos definir que los pacientes que tienen menos de 10 milímetros de dilatación de la pelvis anteroposterior en el periodo antenatal, es el grupo que no se va a beneficiar de la profilaxis y por lo tanto en ese grupo no la vamos a indicar. En todos los otros valores que salen o características ecográficas como un diámetro mayor de 10 milímetros, dilatación de cálices, que en la clasificación antenatal hacen la diferenciación entre los centrales y los periféricos, pero también sabemos la dificultad que tiene en la pesquisa de esto en la ecografía antenatal. Es importante que la dilatación de cálices la pongamos también como la indicación de profilaxis, y obviamente todo lo que tiene que ver con alteraciones de la ecogenicidad, del grosor del parénquima, dilatación de uréter, alteración de la vejiga, y también en aquel paciente monorreno que tenga cualquier grado de dilatación del tracto urinario, es un paciente que deberíamos dejarle profilaxis. Pero cuando ya nos enfrentamos al postnatal, las cosas pueden ser diferentes, no todos, en todos los lugares se tiene acceso a realizar una ecografía previo al alta, hay escenarios diferentes. En clínica alemana hay un protocolo, ¿cierto?, como recién se explicó, donde se pediría esta ecografía, y aquí obviamente podemos cambiar algunas de las indicaciones. En el postnatal también está claro los pacientes que no se benefician de la profilaxis, y también los pacientes que tienen una ecografía postnatal con menos de 10 milímetros y dilatación de cálices solamente centrales, son pacientes que entran en el grupo de bajo riesgo y por lo tanto no le dejaríamos profilaxis. Y por otro lado está claro el grupo de alto riesgo, o sea que el grupo en que probablemente nadie duda en dejar profilaxis, que son aquellos que tienen más de 15 milímetros, alteraciones de la ecogenicidad, del grosor del parénquima, dilatación de ureter, alteraciones vesicales, obviamente y dilatación de cálices periféricos. Ese grupo sabemos que se beneficia también de la profilaxis. Pero siempre tenemos un grupo intermedio, y ahí viene la importancia de la comunicación entre el equipo, justamente para aquellos pacientes en que nos quedan en esta zona intermedia, ¿cierto? Tenemos pacientes que a lo mejor tienen 11 milímetros y no tienen ninguna otra característica, no tienen dilatación de cálices, ni de uréter, ni alteraciones del parénquima renal, ni alteraciones vesicales, y por lo tanto esa es la importancia de discutir estos pacientes y decidir si este paciente que quedan un poco más en los límites de las indicaciones se benefician o no de la profilaxis. Por lo tanto, yo creo que el concepto más claro es definir muy claramente el bajo riesgo, a los cuales no le debemos dejar profilaxis, el alto riesgo, que de todas maneras dejamos, y este grupo intermedio que lo podemos, ¿cierto?, valorar en el equipo, entre todos los que conforman el equipo que evalúa a este recién nacido, para decir si ese paciente se beneficia o no del uso de la profilaxis. La que sigue, Francisco. Y bueno, ¿con qué iniciar profilaxis? Por la edad, el antibiótico que podemos dejar es el cefadroxilo. La dosis es de 15 miligramos por kilo día, basta en una sola toma diaria, no es necesario dividirla. Eh, el uso nocturno es el que siempre se sugiere, y que en los recién nacidos, evidente que tiene menos
no tiene la importancia en los niños más grandes. Básicamente la concentración urinaria es mayor porque hay menos micción durante la noche, pero obviamente en los recién nacidos no se cumple, pero sí se deja nocturna porque evidentemente los niños van creciendo y van generando cierto menos diuresis nocturna y eso obviamente lleva a una mayor concentración urinaria. También importante reforzar que en pacientes mayores de 2 meses en que ya podemos usar otros antibióticos y sabemos que esto va a ser una profilaxis a largo plazo, debemos cambiar la profilaxis del cefadroxilo y tenemos dos alternativas ahí, el cotrimoxazol y la nitrofurantoína en macrocristales. El cotrimoxazol es el antibiótico que aparece incluso en la literatura extranjera, es el que más ampliamente está en todos los artículos. Yo personalmente también lo utilizo mucho como profilaxis a largo plazo y la dosis es de 2 a 3 miligramos por kilo día. La nitrofurantoína en macrocristales es la que es bien tolerada. Básicamente los jarabes de nitrofurantoína tienen mala tolerancia, así que en general es difícil recomendarlos porque generan muchas molestias digestivas. Pero sí ya en niños que ya pueden tomar una cuchara, o sea, desde una cuchara se pueden mandar encapsular la nitrofurantoína en la dosis que uno necesita, que va entre 1 a 2 miligramos por kilo al día, y se abre esta capsulita y se le dan solamente los gránulos de macrocristales directamente con una compota de fruta, con lo que sea, ¿ya? Es muy bien tolerada en general los pacientes que uno los cambia, se da cuenta que tienen una muy buena aceptación de esta forma de dar el antibiótico. Y bueno, la importancia que radica en este cambio desde el cefadroxilo tiene que ver, ¿cierto?, con la asociación de las cefalosporinas en relación a la aparición de las bacterias Ble positivas, y de ahí que se insiste en aquellos pacientes con profilaxis prolongada llevar a este cambio de antibiótico.